Excelente. Vamos a hablar un poco de Pentecostés e iglesia. Normalmente estamos acostumbrados a la versión de Pentecostés de Lucas. Es normalmente el ángulo desde el cual vemos a Pentecostés. Pero claro, tenemos el Pentecostés de Juan, tenemos el Pentecostés de Mateo, de Marcos, que es una versión distinta del Pentecostés de Lucas. Pero vamos a trazar esta línea porque es fundamental entender el elemento, digamos, el elemento de la acción del Espíritu. Pentecostés e iglesia. Jesús murió anunciando y esperando, diríamos, la llegada del reino, pero su mensaje y su presencia pascual ya es la fuerza de su espíritu, se expresó en el surgimiento de una comunidad de seguidores comprometidos a mantener su proyecto y a esperar su venida, o sea, su manifestación. Hay que entender la venida como manifestación, no tanto como un movimiento geográfico, sino como un tema de plenitud. Hablar de la venida de Dios, de la venida de Jesús, perdón, no es hablar de geografía, es hablar de plenitud de un proyecto. Por eso la palabra parusía, que normalmente es traducido por venida, su traducción correcta es manifestación. Fíjese bien el sentido. Hermana Cristabel levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, va. La fuerza de la resurrección de Jesús provoca una comunidad. Diríamos, provoca y convoca a una comunidad. Pero la comunidad no es un fin en sí misma. La comunidad está al servicio de dos componentes, diríamos. Mantener vivo su proyecto, que es el reinado de Dios, y aguardar su plena manifestación. Son las dos bases en las que la comunidad nace y al servicio del cual la comunidad vive. La iglesia no vive para sí, sino para el testimonio del reino de Dios. Y vive bajo una constante expectativa que la manifestación de Jesús en su reino es inminente. Sigamos. A Jesús lo mataron por subversivo, digamos, es la palabra que mejor describiera la muerte por resurrección. En griego, la palabra lestai, que es la que se le adjudica cuando dice que a él lo pusieron en medio de dos ladrones, la palabra lestai, pues no es ladrón como lo tenemos nosotros adjudicado, que casi parece un carterista. No. Un lestai era un subversivo, alguien que había trastornado el orden social y se había rebelado contra Roma, y Roma le castigaba con el suplicio de la cruz. Ahí se encuentra Jesús. Sus seguidores no parecieron en principio peligrosos. Esto significa que no repitieron al pie de la letra el camino de Jesús, sino que lo tradujeron al modo de una comunidad de espera escatológica, buscando formas de aplicar su vida y su mensaje. Encarnar el modelo de Jesús
va a requerir para la comunidad de Jesús una creatividad de cómo asumirlo en contextos que no eran tan rurales como el caso de Galilea. Vamos. Corren los años 30-32. Siguen en el mando los gobernantes de tiempos anteriores. Tiberio César a nivel de Roma, Poncio Pilato como procurador regional de Judea, Herodes Antipas como pequeños reyes regionales, y la iglesia nace dentro de un judaísmo múltiple, diverso, plural, donde los cristianos forman parte de ese judaísmo con un carácter mesiánico muy fuerte, entre otros componentes. ¿Sí? El mismo hecho de que en principio los seguidores de Jesús no fueran perseguidos ni asesinados como su maestro, a excepción de Esteban, indica que su movimiento en conjunto no parecía romper las fronteras religiosas de Israel ni los principios de seguridad que imponía Roma. Este pasaje, al hablar de Hechos 1, del 13 al 14, el tiempo de la espera, este pasaje afirma que la primera comunidad de Pascua la formaban en Jerusalén los 12, junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus parientes. Ahí están como los tres grupos bien claros. Los 12, las mujeres y la familia de Jesús. Los tres grupos que tendrán, que tuvieron protagonismo en su vida terrenal, por lo menos los discípulos, y los discípulos y las mujeres, la familia de Jesús en la post-resurrección ya ha asumido un papel dirigido por María. Aquella comunidad se mantenía orando mientras esperaba la vuelta gloriosa de Jesús para instaurar su reino, de un modo quieto, pero apasionado. Esperaban a Jesús glorioso, pero al llegar a Pentecostés recibieron el Espíritu para seguir extendiendo y realizando la obra de Jesús. Este Espíritu aparece como lenguas de fuego, palabra ardiente que los capacita para extender el mensaje de Jesús a todas las naciones. Al ser representado el Espíritu de manera funcional como lengua de fuego, más que el fuego como componente purificador, se enfoca más en las lenguas y el fuego como la capacidad para hablar con denuedo, con fuerza, con poder, con vigor. La acción del Espíritu en Pentecostés nace como una experiencia de hablar. Está ligado entonces no tanto al fenómeno de la glosolalia, que es más el fenómeno de las comunidades corintias, sino el fenómeno de las lenguas como la capacidad de la comunidad para expresar el mensaje de Jesús en contextos nuevos, en contextos desafiantes. Diríamos que la fuerza del Espíritu se traduce en la fuerza de la palabra. Una palabra que proclama, interpreta, acerca, abre caminos. Es la fuerza de la palabra, la acción fundamental del Espíritu. De hecho, hay en Pentecostés toda una presentación para darnos a entender que este fenómeno de las lenguas de fuego era más bien un fenómeno de la capacidad de la iglesia para hablar los idiomas de sus auditorios.
Y este es como un principio que deberíamos de reconocer como acción del Espíritu. El Espíritu provoca en la iglesia la capacidad de hablar el lenguaje de sus destinatarios. No son los destinatarios quienes tienen que hablar nuestro idioma, nuestro lenguaje o nuestra manera. Somos nosotros como iglesia los que tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los destinatarios. Y esto es un gran desafío espiritual porque la iglesia está encerrada en sus esquemas, en sus idiomas, en sus lenguajes, en sus vestimentas, en sus marcos, esperando que la gente hable como ella habla. Y no, Pentecostés es que la iglesia hable como habla el mundo, como habla el destinatario. Sigamos. Pedro y los 12 retomaron en Pentecostés el movimiento de Jesús, fundando aquello que será el germen de todas las iglesias, proclamando el mensaje de Jesús en la ciudad donde había fracasado, entre comillas, por supuesto, y presentándolo abiertamente como Mesías de Israel y cumplimiento de las promesas mesiánicas. Diríamos que Pentecostés no es solo la resurrección de Jesús, es la resurrección también del proyecto de Jesús. Pero no solo es la resurrección de Jesús y la resurrección del proyecto de Jesús, también es la resurrección de la comunidad. No, la resurrección de la comunidad, claro, eh, creyente en Jesús, que se compromete con ese reino. Y es la resurrección de la misión, ¿verdad? Sigamos. Más que por sus palabras, estos cristianos se distinguen por su estilo de vida común. En la línea de otros movimientos judíos como los esenios, pero destacando por su radicalidad y su prisa. Lo venden todo porque llega el reino y porque este mundo acaba. Por eso se preocupan de compartir, no de producir. Habría que ser muy honestos con el libro de Hechos de los Apóstoles, de ver en esta comunidad un grupo de personas como esas personas que de repente han surgido en grupos sectarios donde son convencidos por un determinado líder a venderlo todo, a deshacernos de las posesiones y, y porque esto se termina. En un grado les diré que así parecía la comunidad de Jerusalén. Un grupo que ya esperaba la manifestación plena y por tanto no estaban pensando a largo plazo, sino a corto plazo. Vivir a plenitud y con intensidad el compromiso por el reino hasta la radicalidad de venderlo todo, porque el mundo ya estaba llegando a su final. Esa es la imagen de la comunidad de Jerusalén que será impregnada también en la mentalidad paulina, en la urgencia, la prisa que él tiene por proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Surge el primero de los grandes problemas y riquezas de la iglesia. Mientras el fin no llega, los cristianos tienden a estabilizarse tomando línea distinta. Por un lado, los hebreos, fieles a la tradición sagrada de Jerusalén, y por otro lado, los helenistas que interpretan el mensaje de Jesús de un modo universal. ¿Vemos? Estamos en ese segmento de los hebreos y helenistas que yo expliqué anteriormente, ¿verdad? Hechos presenta a Estéfanos, coronado, victorioso, de Estéfano, corona, presenta a Esteban como guía
de los helenistas y primero de los que han insistido en el carácter radical de la ruptura mesiánica de Jesús, criticando, según eso, el templo. Ya a partir de esta lectura que estamos haciendo, esa idea de Esteban como diácono y los diáconos de Hechos 6, esa por favor, quítensela de la cabeza. En Hechos 6 no hay diáconos. Diáconos en el sentido que serán entendidos posteriormente al final del siglo I y ya en el siglo II, o como se entiende actualmente en muchas iglesias, la lectura del diácono en Hechos 6. En Hechos 6 no hay diáconos, ni hay elección de diáconos tampoco. No, no. En Hechos 6 hay lo de habla hebrea, aramea realmente, y lo de habla griega, que son helenistas. Y diáconos son todos. Por eso dice Pedro, nosotros nos dedicaremos a la diaconía de la palabra, o sea que también ellos son diáconos, porque se dedican a la diaconía de la palabra, y estos, los helenistas, se dedicarán a la diaconía de las mesas. O sea que no estamos aquí ante el estatus eclesiástico de diácono que existe hoy día en las iglesias, ni los diáconos que serán presentados ya en las cartas pastorales. Aquí estamos ante un grupo de personas a las que los apóstoles de alguna manera le quieren restringir la palabra, porque dicen, nosotros nos dedicaremos a la diaconía de la palabra, en griego diaconía, y ellos que se dediquen a la diaconía de las mesas. Sin embargo, lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles es más bien la diaconía de la palabra a través de los helenistas. Lo que menos encontramos a Esteban, a Felipe, es sirviendo mesas. Los encontramos predicando la palabra. La iglesia no está para amarrarle la palabra a nadie. El Espíritu desata y el Espíritu da la palabra al quien Él ha llamado. Y por más que los quieren reducir a una labor meramente administrativa, lo que el Espíritu pondrá a ellos es predicando. Es que la palabra es el mayor regalo, diríamos, del Espíritu a sus siervos. Quien ha despreciado la palabra, ha despreciado la naturaleza fundamental del Espíritu. Por eso, toda la tradición profética es una tradición del Espíritu. El Espíritu vino sobre mí y me dijo. Y el profeta se vuelve portador de esa palabra. El martirio de Esteban. Esteban es el personaje, creo yo, más importante antes de Pablo en Hechos de los Apóstoles. Tiene una creatividad teológica demostrada en el discurso del capítulo 7. Tiene una novedad hermenéutica para entender el Evangelio de Jesús en el contexto de Jerusalén. Esteban creo que no le hemos dado el suficiente lugar que él tiene como detonante de una lectura muy creativa y novedosa.
y comprometida con la tradición verdadera de Jesús. Esteban se presenta que él y su grupo son más fieles que todos los judíos, pero también presenta en su discurso que son más fieles aún de ese grupo que hemos hablado anteriormente, de los 12, de las mujeres y de la familia de Jesús, que son más fieles todavía que ellos, porque están obrando todavía en en el espíritu de Jesús y no en la letra en que muchos de ellos se han quedado en la letra de las palabras de Jesús, sino que están obrando en el espíritu de Jesús. Así que Esteban, que muere por un linchamiento popular, marca el carácter radical de la oposición cristiana en el contexto de otro grupo judío de aquel tiempo. Vamos. Es el punto culminante de este primer momento de la iglesia. Cuando de la experiencia de Esteban se da la ruptura y la persecución, la gente que es lanzada, digamos, en la persecución, baja a Samaria. Eso ya es un acto revolucionario porque estamos hablando que estos helenistas están entendiendo que la buena nueva de Jesús se debe anunciar y vivir en los mismos términos a todas las personas y no solo a los judíos. La misión en Samaria es el punto culminante de este primer momento de la iglesia. En la línea de los helenistas, la misión en Samaria indica que Cristo supera la antigua oposición entre judíos y samaritanos. Y la apertura a la diáspora lejana, representada por el eunuco y prosélito judío, ministro de la reina Candace de Etiopía, que es el sur de Arabia, el Cristo paciente, el siervo que hemos estudiado detenidamente en la última cumbre, ha superado las oposiciones entre los pueblos y razas de la tierra. Todo el capítulo 8 es fascinante, porque entran como destinatarios de la misión dos bloques que no estaban contemplados en la agenda de la iglesia de Jerusalén. La iglesia no tiene contemplado en su programa acercarse a los samaritanos, ni mucho menos a un eunuco prosélito. El capítulo 8 habla de cómo esas fronteras caen, el Espíritu abre caminos que están al servicio de la proclama de la palabra que arrancó en Pentecostés. Vamos. Reitero, hermanos, que si algunos tienen preguntas, alcen la mano, indíquenmela o manden el mensajito, lo logro leer siempre. Vamos un poco a hablar de misión de Pablo y la crisis de Jerusalén. Ajá, Brian. No, yo sí quería decir que entonces Pentecostés no es todo lo que a veces se habla hoy en día, por ejemplo, de los pentecostales, digamos, ¿verdad? Y todas las expresiones, sino que ahí como usted lo ha presentado ya se mira que tiene que ver con más que con experiencias, con ese poder o la misión, como usted lo decía. Exactamente. Al hablar de Pentecostés, no tenemos que reducirlo lamentablemente como la tradición pentecostal lo ha hecho a una cuestión de experiencias estáticas, personales, intimistas o litúrgicas. El sentido más fundamental, que es a lo que de ahí en adelante se le da importancia
en Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden ver que ni siquiera hay una descripción realmente del fenómeno, ni hay una búsqueda del fenómeno. Fenómenos del Espíritu habrá en la comunidad siempre a la manera como Él quiera. Pero tales fenómenos no son ni la centralidad, ni lo importante, ni lo normativo, diríamos, que se debe destacar. Lo que se destaca desde Pentecostés es la libertad de la palabra, el denuedo de la proclama, la apertura de proclamar la palabra a toda persona y la responsabilidad de la iglesia de hablar el idioma de su destinatario. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que más le cuesta a la iglesia? ¿Qué le cuesta a la iglesia hablar el idioma de las nuevas generaciones, por ejemplo? Es como el talón de Aquiles tan terrible porque la iglesia se empecina que los jóvenes y los niños hablen el lenguaje de los mayores. ¿Cómo hablar el lenguaje de los jóvenes y de los niños? Ese es nuestro gran talón de Aquiles. Y que tenemos que aprender a hacerlo porque solo en esa medida, solo en la medida que logremos captar la atención a través de la palabra, hablando el idioma de ellos, en esa medida la iglesia podrá abrir caminos de reino en la siguiente generación. Si no, esa generación se cerrará a la receptividad y fracasaremos en la continuidad. No es que las nuevas generaciones sean incrédulas, es que no hemos aprendido a hablar su idioma, porque estamos empecinados que hablen nuestro idioma. Misión de Pablo y crisis de Jerusalén. Los 20 años que van del llamado Concilio de Jerusalén, año 49, 50, a la destrucción de Jerusalén en el año 70, definen el futuro del judaísmo y de lo que se llamará posteriormente cristianismo, que deben encontrar por impulso interior y por exigencias externas su propio camino en la historia. Ya hablamos un poco de esto, no voy a reiterarme en este momento aquí. Destacan en estos momentos las respectivas misiones de Pablo y de Santiago, así como el martirio de los tres líderes, Pedro, Pablo y Santiago. El período concluye con la caída de Jerusalén. Pablo y su misión universal, que va del año 49 al año 58. Esta es la faceta más conocida de lo que llamamos cristianismo primitivo, tal como aparece reflejada en las 7 cartas auténticas de Pablo, que presenta a Jesús como plenitud de Israel y Salvador universal, pero sin necesidad de que los gentiles cumplan la ley ceremonial judía. Es el periodo, reitero, le llamamos cristianismo primitivo, pero acuérdense que es una manera pedagógica de hacerlo, porque no hay cristianismo como tal todavía. Es la expresión primitiva de la fe en Jesús, en la que se articula un mensaje de Jesús como Redentor y apertura a los gentiles sin que ellos tengan que cumplir la ley judía. Veamos a Santiago. Al hablar de Santiago, hablamos de Santiago, el hermano carnal de Jesús. Santiago se empecina más que en una misión, en una contramisión. Él está
interesado en dirigir la comunidad de Jerusalén en contra de la perspectiva con la que Pablo está proclamando la buena nueva de Jesús. Él se ve a sí mismo como un componente correctivo de lo que Pablo predica. Santiago y su iglesia aceptan la misión de Pablo, pero quieren completarla, haciendo que los cristianos gentiles descubran y cumplan algunos elementos básicos del judaísmo: circuncisión, normas de pureza y las normas alimenticias. Como muestra y critica Pablo apasionadamente en sus cartas a los Gálatas y Filipenses. Son las dos cartas en las que Pablo arremete contra Santiago y el grupo de Santiago. Es decir, esos que van donde Pablo ha predicado, ellos llegan para completar lo que Pablo les ha enseñado. Ellos no es que deslegitimen del todo a Pablo, sino deslegitiman la parcialidad de lo que él predica. Y ellos anuncian que hay que totalizar esto. ¿Dale? Hay un último encuentro que se da entre Pablo y Santiago en los años 58-59, cuando él sube a Jerusalén con la colecta. Pablo quiere mantener la comunión con Jerusalén y por eso sube con una colecta. Esta colecta no es simplemente una ofrenda en términos materiales para la iglesia de Jerusalén que tanto lo necesita. Para Pablo, que las iglesias gentiles reúnan dinero, riqueza, digamos, y la lleven a Jerusalén, ese es el cumplimiento de la visión del Deutero Isaías. Las naciones traerán sus riquezas a Jerusalén. Pablo se ve como un emisario donde esa promesa isaiana se encarna y las comunidades gentiles llevan ofrendas a la comunidad madre de Jerusalén. Para Pablo no es simplemente una ayuda. Para Pablo es cumplimiento profético de una visión de lo que es el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Esa colecta hace que los gentiles reconozcan el valor de la iglesia de Santiago. Aunque Pablo tiene una clara separación teológica de Santiago y de la iglesia de Jerusalén, eso no quita en ningún momento que Pablo se sienta responsable y haga sentir responsable a las iglesias de los gentiles de su iglesia madre. El principio que conocemos en Romanos y en Corintios es que no hay comparación, que si ellos sembraron las riquezas espirituales entre los gentiles, será gran cosa que cosechen las riquezas materiales. Pablo les hace entender que de Jerusalén les ha llegado a ellos el mensaje desde Jerusalén y que debe haber una gratitud por parte de aquellos que han sido reorientados en su existencia, reconstituidos como comunidades, redignificados en su humanidad a través del evangelio proveniente desde Jerusalén,
sería gran cosa que ahora ellos le correspondan materialmente ante los bienes espirituales que les ha forjado como comunidades. Pablo recoge en las diversas comunidades gentiles esta ofrenda para, para hacerle sentir a Jerusalén que aunque existen diferencias de dogma, diríamos, la comunión mutua debe estar por encima de eso. Por eso el gesto del apretón de manos, que indica la fraternidad y la comunión, no tiene por qué verse interrumpido obligatoria o necesariamente por algún aspecto doctrinal en el que no necesariamente coincidamos. Lo que sucede es que parte del entendimiento de la iglesia evangélica hoy es que pone el dogma por encima del ágape. Para la iglesia hoy día es más importante la definición precisa, conceptual de lo que creo, que aprender a vivir lo que creo. A nivel de coincidir exactamente en todos los aspectos, en términos verbales, confesionales, diríamos a nivel de lo, de lo dogmático, nunca vamos a coincidir, hermanitos. Ustedes saben que en una misma comunidad sobre un tema hay como 2 o 3 opiniones. Eso es en una misma comunidad, que decir en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes corrientes. Esto es imposible. No existe uniformidad doctrinal ni siquiera en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos 4 evangelios, porque ni siquiera podemos tener literariamente un solo evangelio, tenemos 4. Pero lo que importa, en lo que afirma el Espíritu, es vivir la comunión, vivir el amor, vivir la experiencia de Dios que nos hace hermanos. Y eso es lo que hemos perdido. Ahora, no se conoce el resultado de este gesto, pues Pablo fue apresado en Jerusalén y su misión quedó truncada. A mi entender, cosa que puede matizarse mejor, solo lo voy a mencionar, no lo voy a desarrollar. A mi entender, Santiago y Jerusalén no aceptaron esta ofrenda. No le dieron el valor que Pablo le dio de ser recibida como un gesto profético de cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado, que las naciones traían sus tesoros a Jerusalén. Sigamos. Veamos en Santiago su muerte en el año 62. La situación de los cristianos en Jerusalén se volvió difícil, como se deduce de Marcos 13. Marcos 13, Mateo 24 y y Lucas, si no me recuerdo, es Lucas 21, creo yo, que son los textos paralelos. Ese pasaje que se le ha llamado el Apocalipsis dentro de los evangelios, revela, esos capítulos revelan lo complicado que se volvió para la comunidad creyente en Jesús en Jerusalén. Tan complicado que el mismo Santiago, cabeza de la iglesia judía, fue condenado a muerte junto con otros hermanos
por el sacerdote Anás, uno de los que condenaron también a Jesús, según Lucas 3, Juan 18 y 4, 6. En el año 62 es ahí, perdón, en el año 62. Eso lo relata con amplitud Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, ¿verdad? A pesar de que Santiago era afín en muchos elementos a la línea judía radical, era tanta la tensión entre los judíos incrédulos y los judíos creyentes en Jesús de Jerusalén, a pesar que Santiago y la iglesia de Jerusalén procuraban apegarse a las tradiciones judías y a enemistarse con Pablo por no exigir ese cuidado y respeto también a los gentiles, pero aún así no fue suficientemente como para que el grupo judío radical viera en él algo que estaba lejos de la identidad judía tradicional, digamos. Si queremos ver Pentecostés, verlo en esta medida, hagámoslo así, miren. A veces se ha observado que hay diferentes Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. El Pentecostés en Hechos 2, el Pentecostés en Hechos 10, en la casa de Cornelio, el Pentecostés en Hechos 8, los samaritanos, el Pentecostés de Hechos 19 en Éfeso. Y a veces la lectura que se ha hecho de eso es como que se va repitiendo una experiencia de glosolalia. Ese no es el elemento fundamental en los pentecosteses. Los pentecostés son momentos de ruptura. Eso es lo que tenemos que entender. El pentecostés original es el pentecostés, o el pentecostés con el que arranca, digamos, en Hechos 2, es la primera ruptura. Pentecostés siempre es una ruptura y un camino nuevo. Hechos 2 es un Pentecostés de ruptura entre la comunidad judía nacional, étnica, y la comunidad que asume la visión creyente en Jesús, y al asumir la visión que Jesús es el Mesías, entonces cambia, se replantea toda la visión de las profecías mesiánicas. Entonces, Pentecostés de Hechos 2 partió las aguas. Dentro del pueblo judío se forja un nuevo pueblo que descubre en Jesús la llegada del reino y la proximidad de las promesas mesiánicas. Entonces, separa, digamos, Pentecostés separa no porque Pentecostés quiera separar, sino porque al abrir un nuevo camino, los que no quieren seguir este camino, pues se van a quedar y serán un pueblo tradicional que no reconoce la nueva comunidad. Pero esta nueva comunidad, a la que llamamos Iglesia de Jerusalén, pues no está entendiendo del todo
la agenda del Espíritu. Sí comenzó a entender muy bien, pero todavía no ha entendido la totalidad de la agenda del Espíritu. Respecto a la comunidad judía incrédula de la nación de Israel, pues ya representan un avance. Pero respecto a la agenda del Espíritu, todavía le falta comprender mucho. Y eso valga para los movimientos que sean de avivamiento o que se consideran avivados. No crean que tener una experiencia es la culminación de la experiencia del Espíritu Santo. No, no. Esa experiencia solamente es un nivel de sensibilidad que deberíamos de desarrollar para descubrir las nuevas fronteras del Espíritu. Ahora, cuando esta comunidad de Jerusalén no es capaz de entender las cosas que quiere hacer el Espíritu, es decir, cuando la comunidad cree que las cosas del Espíritu es estar repitiendo a dar en lenguas, se ha equivocado, que es el error de la vertiente pentecostal tradicional, que quiere perpetuar las lenguas como fenómeno estático del Espíritu y de esa manera cree que al perpetuar el fenómeno está renovando la experiencia del Espíritu, y esto no es así. Se requiere entender, y en la medida, solo en la medida que las comunidades avivadas por el Espíritu logren entender que la experiencia del Espíritu está al servicio de una nueva conciencia que quiere provocar el Espíritu en la comunidad, solo en esa medida la iglesia seguirá experimentando ese desarrollo, ese crecimiento, esa renovación. Si no, si la experiencia del Espíritu no provoca esta sensibilidad, esta conciencia, esta nueva comprensión de la agenda del Espíritu, entonces la experiencia del Espíritu será una ruptura también para ella, y se formará una nueva comunidad que dejará a esta comunidad, que ya era avanzada, la dejará retrasada frente a otra experiencia del Espíritu. Es así entonces que esta comunidad renovada, diríamos, avanzada, avivada, se va a ver a sí misma superada por otras comunidades que en los pentecosteses siguientes se van a formar para responder a las intenciones del Espíritu Santo. Y por eso el Pentecostés de Samaria es un Pentecostés que quiere crear conciencia que el Espíritu está abriendo la buena nueva a sectores que no estamos contemplando como destinatarios de la misión. Samaritanos y eunucos prosélitos. Ellos no están yendo a predicarles allí. Ellos no son destinatarios. Es más, el etíope eunuco viene descendiendo de Jerusalén, de donde ha participado de las fiestas, pero la normativa legalista de la Torá no le permite a él, participar plenamente. Quiere decir entonces que ni la comunidad de judíos israelitas tradicionales que no creen en Jesús, pero se reúnen en sus fiestas religiosas, ni la comunidad ya creyente en Jesús,
que tiene existencia y función y que ya recibió el Pentecostés de Hechos 2, tampoco ella ha sido capaz de articular el lenguaje de un eunuco prosélito que ha subido a la fiesta. Es decir, hay personas que por su condición cultural, social, física o sexual no están siendo consideradas con la misma urgencia, la misma dedicación, el mismo empeño que ellos están teniendo con los judíos. Hay otros destinatarios que la iglesia no tiene conciencia de compromiso, ni de trabajo, ni de servicio, ni de entrega, porque esas personas poseen ciertas cualidades con las que nuestra religiosidad se conflictúa. Por tanto, se requiere un nuevo Pentecostés que sensibilice a la iglesia hacia esos sectores. Y es así como el Pentecostés de Hechos 2, de Hechos 8, estará al servicio de los samaritanos y al servicio del eunuco, es decir, grupos con quienes la institucionalidad religiosa, aún la ya cristiana, digamos, entre comillas, no tiene capacidad, ni voluntad, ni animosidad de acercarse a ellos. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más que preservar comprensiones culturales del Evangelio, el Espíritu sacude nuestros moldes para aprender a escuchar a otros a quienes no tenemos ni el interés, la voluntad, ni el compromiso de anunciarles con alegría la buena nueva, con el mismo ahínco, el mismo compromiso, la misma dedicación que lo hacemos con otros sectores a los que sí los consideramos destinatarios de la buena nueva. Posteriormente vendrá el Pentecostés en Casa de Cornelio, que es otro grupo que no está siendo escuchado, para cerrar finalmente con el Pentecostés de Hechos 19, que es el Pentecostés ya de las comunidades gentiles, a las que Pablo abiertamente va a predicar, y habrá otras comunidades como los que pertenecían al movimiento del Bautista. La intención del Espíritu es, por tanto, hacerle entender a la iglesia que debe tener una amplitud, una creatividad, una conciencia, una dedicación, una sensibilidad hacia todos, sin estar poniendo escalas de quienes sí, de quienes no, o qué porcentaje con quienes podemos hacerlo y con quienes tendrían que cumplir algunas prerrogativas nuestras. La lógica de la iglesia siempre nos acercamos a ellos, pero en la medida que ellos cumplan ciertas condiciones nuestras. Cuando hablamos de grupos humanos, siempre estamos como la iglesia de Jerusalén, queriendo que ellos primero cumplan ciertas condiciones para que se acerquen a la iglesia o acercarnos nosotros a ellos. Cada mover del Espíritu estuvo destinado a quitar semejante pensamiento de las comunidades y acercarse con libertad, con prontitud y con dedicación a todos, sin poner ninguna condición más que creer en Jesús y dejarse cautivar por la obra del Espíritu Santo y entrar en ese nuevo escenario de reino y comenzar el peregrinaje de una vida para responder a Jesús de Nazaret de manera fiel. Pero es un camino en que el Evangelio
y el Espíritu nos conduce a todos. Y lo que sucede es que se da una cadena de represión por parte de las comunidades que no van teniendo la capacidad de abrirse a las nuevas agendas del Espíritu. La comunidad judía en general, por ejemplo, persigue a la comunidad judía creyente en Jesús, dirigida por Santiago. Y esta comunidad, que también se queda estancada y superada por otras comunidades que van entendiendo con mayor claridad la acción y el propósito del Espíritu, estas van persiguiendo a las otras y así las otras un día se quedan y van a perseguir a las otras. Siempre la acción del Espíritu va dejando como un estrato contestatario de iglesias y líderes que no logran entender los nuevos tiempos del Espíritu y se encargan de criticar, erosionar, juzgar y querer hasta eliminar las nuevas expresiones de la obra del Espíritu Santo. Quiera el Señor darnos una amplitud muy grande para saber ir entendiendo las formas en que el Espíritu quiere ir despertando nuevas comprensiones, nuevas conciencias, nuevas disposiciones, nuevas aperturas, tener un corazón sensible a donde Él quiera ir, con quienes Él quiera ir. No somos nosotros quienes vamos a decidir, porque no somos nosotros quienes dirigimos la misión, sino el Espíritu Santo. Quería hacer este comentario para entender la muerte de Santiago, muerto por la comunidad judía, y aunque ellos son judíos y quieren parecerse mucho más a los judíos, pero tienen un elemento renovador que los hace ser perseguidos por esa comunidad que se volvió retrógrada, conservadora, fundamentalista. Pero a su vez, Jerusalén, al no aprender a captar la acción del Espíritu, se va a volver retrógrada, fundamentalista respecto a las nuevas comunidades que van emergiendo por la libertad del Espíritu. Y estas, si no se cuidan, le va a pasar lo mismo respecto a las nuevas que abre el Espíritu. Cualquier iglesia corre el riesgo de convertirse en un grupo recalcitrante cuando se encarga de cuidar formas, formatos y esquemas, moldes, sin entender qué es lo que quiere el Espíritu orientarnos, empujarnos y llevarnos cuando nos visita con la riqueza espiritual que Él sabe visitarnos. Sigamos, por favor. Bien, hablando de Roma, alrededor de los años 64 se ubica la muerte de Pedro y Pablo. Todavía no hay certeza sobre Pedro, pero la tradición dirá que Pedro llegó a Roma también. Veamos. Por caminos distintos, Pedro y Pablo llegaron a Roma. Tenemos un relato muy grande sobre Pablo, Hechos de los Apóstoles no lo enseña, no tenemos de Pedro, no sabemos realmente si Pedro llegó y la comunidad cristiana posteriormente creó el mito de Pedro y Pablo, porque así Pedro y Pablo eran ahora la nueva pareja que fundaba la nueva Roma cristiana, como un día Rómulo y Rémulo la fundaron en términos históricos dentro de la leyenda. Rómulo y Rémulo fundaron Roma y hoy Pedro y Pablo fundan la nueva Roma. Yo creo que más es una cosa legendaria que histórica. Pero se dice en la tradición cristiana que fueron decapitados en tiempo de Nerón. Lo dice Tácito y lo dice Clemente. Terminó así la era fundante de la iglesia, el tiempo de las grandes líderes, y quizás enfrentamos aquí la mayor y primera gran crisis del cristianismo hasta entonces,
del cual siempre habrán caminos nuevos que el Espíritu abre. Cuando una comunidad está abierta al Espíritu, las horas más oscuras y los momentos más difíciles se vuelven en los momentos más preñados de esperanza y futuro. Sigamos. La caída de Jerusalén fue un acontecimiento que marcó, que definió mucho del desarrollo de la fe judía y de la fe cristiana. En los años, ¿qué horas son, Brian? 7:36. Vaya, demos unos minutos más, porque hoy sí estoy trabajando con el horario de aquí y no solo estoy desvelado, sino que hoy sí ya me da sueño, hermanito. El martes anterior, como trabajaba, traía el chip de allá, pues todavía no me había agarrado estaba desvelado porque estaba con el horario de allá. Hoy ya agarré el horario de aquí y ya estoy medio cayéndome. En los años anteriores, desde la muerte de Agripa, ocurrida en el 44, y sobre todo a partir del gobierno de Poncio Festo, 60-62, crecieron los movimientos apocalípticos y los conflictos políticos, hasta que estalló la Gran Guerra. Tito, que no era para entonces emperador, él era el general, el emperador era, no recuerdo ahorita si era Nerón, pero Tito, como general del ejército, entra a Jerusalén y empieza una serie de conflictos en el año 66. Y estos conflictos terminaron con la conquista romana de Jerusalén, bueno, más que con la conquista, con la destrucción de Jerusalén. Se encarga, si ustedes quieren tener un relato muy detallado de la manera en que el ejército romano arrasó Jerusalén, la guerra de los judíos de Flavio Josefo tiene unas descripciones tan dramáticas. Dice que habían calles en Jerusalén donde la sangre derramada llegaba a las rodillas de los caballos. Con el año 70 se parten los caminos entre lo que se llamará judaísmo, marcado por la secta de los fariseos únicamente, y lo que llegará a llamarse con propiedad a finales del siglo II cristianismo. Démosle. Terminaba una era esencial para judíos y cristianos. Directamente, el Nuevo Testamento no habla de la caída de Jerusalén, pero lo que ella significa e implica está al fondo de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Estos son los 3 capítulos de cada evangelio sinóptico que presenta con claridad el significado de la caída de Jerusalén para la fe de los creyentes en Jesús. Habría que leerlo en esa perspectiva y no tanto como se ha leído en últimos años, que tiene que ver con meramente lo que falta por venir. Indudablemente todavía hay cosas escatológicas, pero los capítulos están escritos en la perspectiva de la destrucción de Jerusalén. En estos momentos, los cristianos, incluso la línea de Pablo, siguen formando una tendencia mesiánica dentro del judaísmo, con el que no han roto todavía, a pesar de las tensiones existentes. Solo tras la caída del templo, con la no llegada del reino de Dios, que esperaban por igual, aunque de diversas maneras, judíos y cristianos, empiezan a tratarse las diferencias. Es
Es en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, es donde las diferencias crean ya separaciones. La consolidación del proyecto paulino en las comunidades cristianas. La crisis del 70 pudo haber significado también el fin del cristianismo, porque los duros golpes que se fueron sucediendo desde el año 62, la ejecución de Santiago, pasando por la de Pedro y Pablo, para terminar en la gran guerra judía con la destrucción del templo en el 70, sin que se viniera y se impusiera externamente el reinado de Dios en contra de lo que podía, de lo que parecía haber proclamado Jesús, pudieron significar la ruina del camino cristiano. Pero el cristianismo y el judaísmo no solo no se destruyeron, sino que salieron fortalecidos cada uno a su manera de esa crisis. Vinieron años complicados. Fueron oscuros en un sentido externo, pues no hay ninguna fuente para conocerlos, ni cartas personales bien datadas como las de Pablo, ni una historia cristiana que interprete lo que pasó como hechos, ni una historia judía como la de Flavio Josefo. Pero en otro sentido fueron muy claros, pues surgieron nuevos cristianos que tomaron el relevo de los líderes anteriores, ofreciendo las claves para entender y vivir el cristianismo hasta el día de hoy. Dentro de esas luces, dentro de esas luces creadas por el Espíritu para asistir a los creyentes en Jesús en esos años difíciles, donde ya no habían la generación inicial apostólica, el Espíritu levanta testimonios. Y esos testimonios fueron los evangelios. Estos evangelios, escritos entre el 70 y el 100 o 110, forman la era prodigiosa de la composición de los evangelios sinópticos. Y Juan, que sirven como guía para los misterios de la vida de Jesús, o mejor dicho, para el misterio de su muerte mesiánica. Hay un libro que les voy a mandar hoy mismo, Brian, les voy a mandar Los Evangelios Sinópticos y la Política Eclesial. Gerd Eisen, que es su autor, se encarga de ayudarnos a entender los evangelios de cara a los propósitos de replantear la fe cristiana en contextos totalmente nuevos. ¿Cómo entender a Jesús en la Siria del siglo I, en la Antioquía de Siria del siglo I? ¿Cómo entender a Jesús en grupos gentiles, a veces muy marcados por la cultura helénica, como Juan? ¿Cómo entender el Evangelio de Jesús en un contexto grecorromano ante el imperio? Surgirá Lucas. Es decir, los evangelios son respuestas de cómo esas nuevas generaciones que ya no tienen a estos apóstoles como, como impulsores de la fe en Jesús, ahora emerge una generación que nos quiere alumbrar sobre cómo entender a Jesús y su propuesta de reino en nuevos contextos geográficos y temporales. Ahí surgen los evangelios. Y Gerd Theissen, en su libro Los Evangelios Sinópticos y la Política Eclesial,
nos guía para entender cómo estos evangelios fueron escritos para responder justamente a una iglesia que quiere continuar siendo fiel al mensaje de Jesús, pero vive un tiempo y un lugar que ya no es el tiempo ni el lugar de Jesús. ¿Cómo vivir la buena nueva? Entonces, en escenarios con desafíos, con eh, mentalidades y culturas completamente distintas a la de Jesús. Allí entran los evangelios. ¿Me leen ahí? Una pregunta, ¿qué horas, hombre? Ahorita es las 7:46. 10 minutos más y cerramos entonces. Ya faltan pocas diapositivas también. Va. Vamos entonces después de ese periodo en el que se deja atrás a los líderes que inspiraban la misión de la iglesia y se genera una nueva generación que quiere testificar a Jesús en nuevos contextos, entran los evangelios, pero luego viene el tiempo, diríamos, de estas comunidades que organizadas al calor del testimonio del evangelio, tienen que hacerse presente en la sociedad romana, pero deben tener dos cualidades. Por un lado, tratar de ser fieles al evangelio de Jesús, pero por otro lado, aprender a conceder algunas cosas a la sociedad para no provocar un rechazo sistemático y violento hacia ellas. Y aquí entran las comunidades eclesiales. Estos años sirvieron para fijar los rasgos esenciales de la iglesia. Siguiendo la dinámica y mensaje de Pablo, estas nuevas cartas, escritas en su nombre, garantizan la permanencia de su misión y camino a través de la iglesia, en una perspectiva distinta, pero paralela a la del Evangelio eclesial de Mateo. Por eso, el hecho de que estas cartas no sean directamente escritas por Pablo, no les quita ni un ápice de que sean palabra de Dios, porque representan la luz del Espíritu en una etapa distinta, pero que fue efectiva para saber preservar la comunidad de Jesús en los momentos más difíciles y complicados. Santiago es el esfuerzo por universalizar la moral judía. Pastor Alfredo. Pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches. Amén. Yo tengo una consulta. Usted hablaba acerca de cuando mueren, bueno, los liderazgos finales, ¿verdad? Pablo y Pedro bajo decapitados. Usted hablaba de esa época de oscuridad en que entra el cristianismo, si podemos llamarlo así. ¿Será que ese momento donde el cristianismo tuvo que tener o emergieron nuevos liderazgos para mantener la línea de los escritos del apóstol Pablo basados en la gracia para el tema de los gentiles? Pero solo habrá esos momentos, hubieron muchos más momentos que la iglesia ha tenido que atravesar como para poder, veámoslo así, como un reset que hay dentro de los tiempos para que el espíritu vuelva a retomar algo nuevo en las mismas comunidades. No sé si me logra comprender. Sí, le logro entender la pregunta. Y no solamente ha habido en el pasado, sino que seguirá siendo parte de la dinámica de una comunidad estos momentos de crisis y de oscuridad que van a implicar un nuevo amanecer del espíritu. Diríamos, toda
pérdida de un liderazgo que ha dirigido una generación implicará un tiempo de crisis y de oscuridad. De oscuridad no en el sentido negativo de confusión, sino en el sentido de lo que es un día. Para que un día amanezca, una noche tiene que pasar. ¿Me entiende? Para que Amén, amén. emerja la nueva generación, pues tiene que pasar la generación anterior, y siempre hay un periodo ahí, un periodo, le decimos de oscuridad, pero no por ser negativo, sino por ser transitorio. Moisés Amén, siervo, muere, amén, amén. ¿me entiende? Moisés muere y hay un periodo allí en el que Josué no continúa de forma, diríamos, perfecta y todo como lo traía Moisés, porque él tiene que granjearse, él tiene que crear la fuerza, el respaldo, la credibilidad de su propio ministerio, porque él había sido asistente de Moisés, pero no había sido Moisés. Moisés solo hay uno. Ahora, pero Moisés ha muerto, es lo que comienza diciendo el libro de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero no quiere decir que no se continúe el proyecto de Dios. Ahora te levantarás tú. Pero habrá un periodo de tiempo en que Israel reconozca el liderazgo de Josué y descubra que ha sido acompañado por Dios en un nuevo liderazgo a la manera de Moisés. Por eso el libro de José es bien bonito, porque dice, murió Moisés, siervo de Yahvé, y Yahvé le dijo a Josué, siervo de Moisés, levántate. Y es hasta el final del libro que dice, y murió Josué, siervo de Yahvé. Es decir, el itinerario de Josué para, para ser respetado y ser usado por Dios como fue Moisés, es un camino que la nueva generación debe aprender a vivir, a llevar, y ojalá a vivir en la misma intensidad que lo vivió la generación anterior. Amén. Amén. ¿Sí? Gracias, siervo, gracias. Tremendo, Bien, tremendo, gracias. excelente. Bien, sigamos aquí. La gran iglesia asume la herencia de Santiago de Jerusalén a través de una carta escrita en su nombre y considerada como ley de libertad. De esa forma retoma y ratifica de lo mejor la herencia judía en línea de fidelidad a lo humano. ¿Qué horas son? 7:54. Va, nos quedan 6. La comunidad del discípulo amado. La iglesia acepta también la herencia mística del Evangelio de Juan, junto con sus 3 cartas. De esa forma, el cristianismo se va configurando no solo como narración, los sinópticos, o mística eclesial como Colosenses y Efesios, o como doctrina moral como Santiago, sino como experiencia personal de unión con lo divino, que ese es un componente fundamental en el Evangelio de Juan. Hay riesgos, el particularismo es uno y la gnosis es otra, veámoslos. La iglesia superó en estos años el peligro de cerrarse en los moldes nacionales del judaísmo,
pero corrió el riesgo de disolverse en un tipo de sabiduría universal de carácter intimista, sin arraigo en la historia de Israel y en la vida de Jesús, como se demuestra en las tradiciones del Evangelio de Tomás y en otros autores o tendencias como la de Simón Mago, vinculados a la iglesia de Samaria. Esta es la última, sí. Esta es la última, vaya. Solo comento esto. Si bien tenemos la historia de cómo se logró romper por la acción del Espíritu ese particularismo judío de quienes querían convertir el movimiento de Jesús en una extensión étnica de Israel, y el Espíritu no lo permitió, pero tampoco podíamos irnos al extremo de convertir la buena nueva de Jesús en conceptos abstractos, ideas huecas, que no tengan vínculo con todo el camino revelacional de Dios desde los orígenes de Israel. Y poder pensar que el Evangelio son ideas sueltas, abstractas, a lo que se le llamará el gnosticismo. Creer ideas. No, el Evangelio es creer procesos, historias. El Dios que quiere reinar en el mundo grecorromano es el Dios que viene desde Abraham, Isaac, Jacob, y nos viene acompañando en toda la historia de Israel, pero no para dejarnos en un camino vago, no, para seguir construyendo en esa línea su presencia en las nuevas naciones a las que el Evangelio llega. Bien, llegamos hasta aquí. Que Dios me les bendiga